Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco de Castillo y estamos nuevamente con las sesiones virtuales como es habitual. Esta vez vamos a trabajar con un tema muy interesante, muy bonito también, que se llama el romanticismo peruano. Vamos entonces inmediatamente a compartir el material con ustedes. Efectivamente, el romanticismo peruano. Acuérdense ustedes que el romanticismo es un movimiento literario que nació en Europa, en Alemania, y luego se propaga a todos los países europeos, y por supuesto también llega a Latinoamérica, y llega al Perú. Esto lo vamos a ver inmediatamente con este contexto, ¿sí? El romanticismo peruano se inicia a fines de 1840. Es así que a partir de 1840 se da inicio el romanticismo acá en nuestra patria. Mucho después de haberse iniciado, como te mencioné, en Europa. Llega tardíamente, aunque nosotros ya habíamos tenido algunas luces de romanticismo con Mariano Melgar. Acuérdense que Mariano Melgar fue un prerromántico. Pues bien, a comparación del romanticismo europeo, el peruano no tuvo la misma intensidad y pasión que ellos tenían. Hubo énfasis en expresión de sentimientos. También se reivindicó valores locales y sirvió como elemento constituyente de una identidad peruana que estaba en formación, luego de estar bajo el dominio de la corona española. Entonces se afirma la cultura criolla como base de la identidad peruana. ¿Está bien? Pues tenemos a dos máximos representantes del romanticismo peruano: a Carlos Augusto Salaverry, el ruiseñor del Chira, o el cantor de los sepulcros, y a Ricardo Palma Soriano, llamado también el bibliotecario Méndez. Estos dos son los máximos representantes del romanticismo peruano. Uno de ellos es el poeta netamente romántico y Palma va a ser el poeta tradicionalista. Acuérdense que una de las características del romanticismo es amor a la patria y valoración del terruño. Está bien. Entonces, Ricardo Palma, nuestro gran tradicionalista, va a nacer en Lima el 7 de febrero de 1830. Acá lo tenemos. Estudió leyes en la Universidad Mayor de San Marcos, pero su vocación a la literatura, ¿no?, a las lecturas, va a hacer que empiece a escribir sus primeras obras. Se interesó desde joven por las lecturas. En 1863 publica su primera obra, Anales de la Inquisición, en Lima. Y a partir de ese año comienza a ser leídas sus tradiciones peruanas. Viajó por Europa, por América, y también, por supuesto, va a ocupar el cargo de secretario del presidente Balta. Esto, ¿no?, justamente cuando Balta ocupa el poder. Por situaciones personales y políticas se retira, ¿no?, de las actividades políticas y partidarias y se dedica llena y absolutamente a la literatura. En 1872 publica las primeras tradiciones peruanas. ¿Sí? Acá está. Que va a hacer una recopilación, ¿no?, que las que habían aparecido en diarios y revistas hasta entonces. Acá las une en una sola antología, o mejor dicho, en un solo libro. Palma fue director de la Biblioteca Nacional. ¿Sí?
desde 1884 hasta 1912. Muy buenos años estuvo Palma bajo la dirección de nuestras letras y culturas. Él fallece en Miraflores el 6 de octubre, ¿ya? Y por supuesto, podemos trabajar con Palma, ¿no? Él murió el 6 de octubre de 1919. Pues bien, pasemos inmediatamente a el análisis de sus obras literarias, ¿ya? ¿Qué escribió Palma? Bueno, tenemos aquí que Palma fue un excelente polígrafo. Escribió poesía. ¿Qué significa polígrafo? Significa que escribió varios géneros literarios. Escribió poesía, escribió teatro, escribió narrativa, historia, hizo trabajos lingüísticos y también páginas biográficas y críticas literarias. Entonces, este señor fue un polígrafo. En el lirismo, en la poesía, escribió un poemario titulado Poesías, Armonías, Pasionarias, Verbos y Gerundios y también Nieblas. También en el teatro escribió Rodil, La muerte o la libertad. En páginas biográficas, Dos poetas, La bohemia de mi tiempo, Recuerdo de España. Escribió en trabajos lingüísticos neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, y en la narrativa su gran y más conocido trabajo, Las tradiciones peruanas. Los Marañones, que va a ser una novela extraviada. Se cuenta que esta novela fue quemada junto con su biblioteca cuando los chilenos ingresaron a Lima y, por supuesto, hicieron el saqueo en Miraflores. Es ahí donde incendian su famosa biblioteca que tenía y, por ende, pierde su novela Los Marañones. ¿Ya? Ahí va a perderse, digamos, bajo el fuego del invasor chileno. En historia, escribe Anales de la Inquisición de Lima y también escribe Monteagudo y Sánchez Carrio. ¿Ya? Bueno, hay una anécdota de Palma, ¿no? Ahí tenemos una anécdota de Palma. A Palma lo conocen o lo llaman como el bibliotecario mendigo. Palma, el bibliotecario. Para él lo conocieron como el bibliotecario mendigo. ¿Motivado a qué? Ahora vamos a trabajarlo. Palma tuvo trascendental participación como bibliotecario. Por supuesto que sí, ya habíamos comentado, ¿no? Tras la guerra con Chile, Ricardo Palma es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Acuérdense que los chilenos no solamente llegaron a Miraflores, donde incendiaron su abundante biblioteca, sino que también llegaron a Lima. En Lima hicieron saqueos, hicieron una serie de atrocidades y, por supuesto, también destruyeron patrimonios del Perú. Uno de ellos fue la Biblioteca Nacional. Lo saquearon y lo incendiaron. Luego de ese acto, Palma va a ser nombrado como director de la Biblioteca Nacional. Y por supuesto, no acepta otro cargo importante en un diario de Buenos Aires, con una muy buena paga. Decide aceptar el cargo que le encomiendan acá en el Perú. Director de la Biblioteca Nacional del Perú en 1883. Bueno, no había recursos, no había dinero, no había partida, pero Palma al año entrega
una biblioteca nacional reconstruida. Y para hacer ese gran trabajo, tuvo que recurrir a múltiples gestiones dentro y fuera del país. No había dinero con que comprar libros. Nuestra biblioteca estaba en la ruina. Nuestra cultura no existía. Entonces Palma empezó a hacer las gestiones. Empezó a gestionar donaciones a amigos, autoridades, príncipes, presidentes, de donaciones biográficas. Entonces empezó una labor titánica para reconstruir la biblioteca. Imagínense, sin presupuesto, ni recursos, ni partida alguna. Entonces recurrió a sus mejores amigos. Como él era conocido, tuvo pues la acogida esperada. Y por esa razón es que se le conoció como el bibliotecario menor. Y ahí permaneció por casi 30 años con una amplia y valiosa colección de ejemplares. Esa es la anécdota de Ricardo Palma, el por qué se le conoció como el bibliotecario mendigo. Pues bien, Palma, un escritor peruano que fue la mayor figura del tardío romanticismo que llegó a esta parte del continente, ¿no? Y se encontró ya con el realismo, otra corriente literaria que estaba naciendo. Entonces, el viejo costumbrismo español y la sátira criolla para producir la exitosa fórmula de sus tradiciones peruanas, ahí donde agrupa esas, digamos, esos encuentros del realismo, del costumbrismo, para llevar a cabo sus narraciones anecdóticas, que lo va a titular en sus tradiciones peruanas. Está considerado como uno de los prosistas clásicos más amenos de América. Hizo una reconstrucción del pasado histórico desde la época de los incas hasta la fecha en la que él estaba, ¿no? También habla de la colonia y de la república, por supuesto. Todo eso nos toca en sus tradiciones peruanas. Pues bien, ¿qué son las tradiciones peruanas? Si estamos hablando ya buen tiempo. ¿Sí? Es uno de sus principales y mejores logros. Las tradiciones peruanas son relatos cortos y amenos que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político o erótico, relatos que dan a conocer el alma o las preocupaciones de la época, que señalan o que recuerdan. Palma da a conocer, mediante las tradiciones peruanas, una forma propia de narración. Ahí van a concurrir el criollismo, como lo hizo Segura, fantasía, clasicismo y también la picardía, con refranes, cantares y argumentos e historias sacados de la tradición y de la historia del Perú. Y todo eso lo une para sacarlo con tono burlón y humorístico en sus tradiciones peruanas.
La primera tradición de Palma se llamó Consolación. Acá lo tenemos, Consolación. Eso lo escribió en 1851. Y la última que escribe Palma fue una visita al Mariscal Santa Cruz. Esto lo escribe en 1915. Pues bien, esta tradición o las tradiciones peruanas que nos da a conocer Palma, ya, aparece en 1872 en una serie de relatos breves, ya, anécdotas sobre todo, ya, que contienen fantasía y también contiene historia, que contiene realidad y también imaginación, seriedad y humor, y por supuesto con la ironía. Un lenguaje popular, ya que va a crear muchos americanismos, y un lenguaje romancero español. Todo eso concurre en las tradiciones peruanas. El mismo Palma nos dice sobre las tradiciones que describió. Él dice, las tradiciones es romance y no es romance. Es historia y no es historia. La narración ha de ser rápida y humorística. Algo y aún algo de mentira y tal cual dosis de verdad. Por infinitesimal que sea, mucho de esmero y pulimento en el lenguaje. Eso nos dice el mismo Palma con respecto a sus tradiciones. Pero veamos inmediatamente las tradiciones peruanas. Bueno, las tradiciones peruanas de Palma está dentro del género narrativo y su especie es la tradición, un género que él creó, que él inventó. Son un total de 453 tradiciones peruanas. Relatos cortos, anecdóticos, históricos, de leyendas, de realidad y de fantasía, ¿no? 6 de las cuales se refieren al Imperio Incaico. 339 se refieren al virreinato o la colonia. 43 tradiciones se refieren a la emancipación. 49 se refieren a la época de la República y 16 a tiempos y espacios indecisos. No se puede definir. Son las 16 tradiciones. Estas tradiciones de Palma reconstruyen la historia. Son a veces datos anecdóticos e históricos que son localizados por el autor en un pasado que lo recogió él, que lo escuchó, que lo vivió o que también lo creó de su fantasía o de su ficción. Donde se va a intentar presentar a un personaje en forma de descripción a través de la narración de un hecho. Describen una costumbre y, por supuesto, tratan de un tema al margen de la anécdota. Y, por supuesto, también da a conocer una serie de refranes y los orígenes de esto. Eso es, en pocas palabras, las tradiciones de nuestro gran tradicionalista Ricardo Palma Soriano. Pues bien, acá tenemos las más importantes, ¿no? El título de los más importantes narraciones de las tradiciones de Palma. Tenemos acá, para mencionarles, la Chirana del Inca,
el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, el alacrán de Fray Gómez, los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, genialidades de la Perricholi, a Rincón Quita Calzón, muy famosa esta tradición, la tradición del Inca Nacional, también muy leída, el padre Pata, un padre llamado Fray Matías Zapata, que San Martín le quita su apellido por hablar mal de él y le hace llamar el padre Pata. Las tres etcétera del Libertador, al pie de la letra, también muy leída, muy conocida, la historia del Cañoncito, la Gruta de las Maravillas, la Chirana del Inca, Paya Huarcuna, Hernando de Soto, y así tenemos muchísimas tradiciones más. Estas son las tradiciones de Ricardo Palma y las principales. Acuérdense que son bastantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar con una de las tradiciones más leídas por los peruanos, que va a ser a Rincón Quita Calzón. Y es que antes, chicos, antes la letra entraba con sangre. O aprendías a las buenas o aprendías a las malas. Lo que ahora ya no sucede, ¿no? Y eso habla de esta tradición. A Rincón Quita Calzón. Cuenta que el obispo Chávez de la Rosa, evaluando a sus alumnos, mandaba a Rincón Quita Calzón. ¿A quiénes? A aquellos que se equivocaban al contestar y ahí eran azotados, ya sea con un chicote o con una palmeta, que era una regla en la cual te daban, de verdad, sin pantalones, dale con el golpe. Por eso se llamaba a Rincón Quita Calzón. Entonces nos cuenta que cuando le tocó el turno al más chiquitín y travieso de la clase, a quien también lo mandó a Rincón por no saber la lección de ese día, pero muy astuto, retó al obispo a contestar una pregunta. Con todo respeto, por favor, puedo hacerle yo también una pregunta. A lo que el obispo dijo, pues, muy bien, dime. Lo que el sacerdote nunca pensó fue que no sabía la respuesta. Para no ir a Rincón, como él lo había mandado o había mandado a sus alumnos que no sabían, este obispo Chávez de la Rosa perdonó a todos los castigados, haciéndole pasar un mal rato, ¿no? Pero admiró al astuto niño y se convirtió en su protector, quien con el tiempo se convirtió en orgullo del clero peruano, o sea, de la Iglesia del Perú, Francisco Javier de Luna Pizarro, que llegó a ser el 20º arzobispo de Lima. En eso trata pues esta historia a Rincón Quita Calzón. Entonces, chicos, a estudiar las lecciones y las clases. No se vayan a olvidar, no vaya a ser por ahí que a Rincón Quita Calzón. Pero bueno, vayamos ahora a conocer otra tradición de Palma. Esta vez se trata de una tradición titulado Don Dimas de la Tijereta. ¿Y quién era este Don Dimas de la Tijereta? Vamos a leer y ustedes a escuchar sobre esta tradición de Palma. Don Dimas de la Tijereta es un viejo escribano, un viejo escribano, muy avaro y de aspecto repulsivo, que andaba detrás del amor de una chiquilla, una señorita de 20 años, que se llamaba Visitación. Este viejo, tacaño,
avaro y de no tan buen semblante, andaba detrás de esta chica. Pero ¿qué pasaba? Como suele suceder, la chica pues no le paraba el gusto. Y mucho lo rechazaba. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué hace este don Dimas de la Tijereta, este señor Visitación? Ante los rechazos de ella, decide pactar con el diablo. Invoca al diablo, ¿no? El diablo se aparece y le dice, pues, que necesita o quiere los amores de Visitación. Y le ofrece al diablo su almilla, su alma, su almilla, a cambio del amor de esta muchacha. Lo que el diablo se retuerce la mano y dice, oh, está bien, trato hecho, dice el diablo. El diablo entonces envía a su secretaria Lilith y se firma el contrato, sangre, y se le otorga a don Dimas el amor de la muchacha por 3 años. Es así que don Dimas de la Tijereta va a tener a Visitación, ¿no? Va a disfrutar del amor de Visitación y se acaba rápidamente ese goce, ¿no? Se pasan volando los años. Al fin del tiempo, ¿no? Visitación, al verse presa de este sujeto, de don Dimas, decide enclaustrarse en un convento, ¿no? Termina ella encerrada en un convento. Y don Dimas tiene que entregar su almilla al diablo. Ahora, pues, entonces, efectivamente, el diablo se presenta y pide su almilla al viejo este. Entonces, don Dimas saca una prenda interior y se lo entrega al diablo. Dice, ahí está mi almilla, le dice. ¿Cómo que almilla? ¿Qué es? En ese tiempo, almilla se le llamaba a la ropa interior de las personas. Entonces, de esa manera, don Dimas de la Tijereta estafa al demonio que había pensado otra cosa. El pacto se cumplió. Es así que el diablo, al verse burlado y engañado por este viejo, tiene que retirarse sin llevarse el alma de don Dimas de la Tijereta. Eso es otra tradición que nos cuenta Palma, ¿no? El gran tradicionalista, sobre don Dimas de la Tijereta. Y por supuesto que tenemos muchas más tradiciones que sería bueno seguir conociendo y analizando. Pero eso ya queda en ti. Tú tienes que investigar, leer de las tradiciones ya que yo te he dado anteriormente. Y te recomiendo de repente el obispo Chicheñol, el alacrán de Fray Gómez, el padre Pata, para mencionar algunos. Muy bien, chicos. De esa manera hemos culminado la clase. Yo le voy a dar las gracias por haberme escuchado y estaremos nuevamente la próxima semana con las sesiones de literatura. Gracias a todos ustedes. Les habló el profesor Francisco del Castillo, licenciado en Lengua y Literatura. Muy bien, chicos, cuídense y Dios les bendiga. Nos vemos. Bye, 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 bye. Pero antes de despedirnos, vamos con las actividades que van a trabajar ustedes el día de hoy. Aquí está. Van a trabajar ustedes
la vida y obra del gran Ricardo Palma Soriano. Vas a hablar de las tradiciones peruanas. ¿Qué son las tradiciones peruanas? Vas a definirlas. Y vas a decir cuántas tradiciones son. Y vas a mencionar cuántas son en el incanato, en la conquista, en la colonia, en la época republicana, y los otros que son a tiempo indefinido. Eso tienes que mencionar. Y aparte de ello, vas a mencionar 10 tradiciones. Ya puedes mencionar algunas de las que están ahí, y luego vas a leer una tradición, no la que hemos hecho, sino tiene que ser otra diferente. Vas a leer una tradición, ¿ya? Y escribir un resumen de esa tradición. Y por supuesto, vas a hacer tu libro. Bien, chicos, ahora sí, me despido de ustedes y Dios me los bendiga a todos y a toda su familia. Nos vemos, chicos, y gracias. Bye.